SER Podcast. Y vamos a empezar por la noticia política de esta noche. Tenemos ya fecha para el único debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones generales. Será el lunes 10 de julio, a 2 semanas de las elecciones. El PP ha maniobrado a última hora de hoy para que ese único cara a cara sea en A3 Media, esquivando al resto de grupos de comunicación, que se lo habíamos propuesto, y también, y quizá esto sea lo más llamativo, esquivando también a la radiotelevisión pública. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Aymar, el Partido Popular ha estado dando largas. Hoy por la tarde ha plantado a RTVE, que convocó a PSOE y PP a una reunión para hablar de su propuesta de cara a cara, también el 10 de julio. Querían saber la disponibilidad para poner en marcha toda la organización. Esteban González Pons no fue a esa convocatoria y publicó una carta dirigida a Elena Sánchez, a la presidenta de la Corporación Pública, acusándola de dejarse utilizar burdamente por el gobierno. Eso decía, hablaba de parcialidad. Una carta que, según RTVE, ha conocido por los medios. La presidencia de la corporación no la había recibido cuando ya nosotros teníamos ese texto. El PP en esa carta no rechazaba con claridad la oferta de RTVE, el tono ya daba pistas y nos decían algunas fuentes que no querían ir a la pública, y al rato ha sido cuando el PP ha aceptado públicamente la propuesta de A3 Media de debate Sánchez-Feijóo el mismo 10 de julio, el mismo día que había planteado RTVE. Dicen ellos que A3 Media se lo ofreció antes. El PP dice también que acepta debatir a 7 el 5 de julio, metiendo ahí a PNV, a Bildu y a Esquerra, que es un formato que, según el PSOE, A3 Media no ha planteado nunca. Dice el PSOE que el Partido Popular miente para forzar en el debate la incorporación de esos tres partidos. El PSOE, recordamos, ya había aceptado oficialmente la propuesta de 4 grupos de comunicación, Radio Televisión Española, el Grupo Prisa, A3 Media y Mediaset, para los choques Sánchez-Feijóo y también para formatos A4 planteados por esos grupos, es decir, PSOE, PP, Vox y Sumar. Y después de toda la secuencia de la tarde de hoy, los socialistas han reiterado su aceptación de todos esos debates a 2 y a 4 y han lamentado que el PP los rechace. Así que lo que tenemos aceptado por ambos partidos es un solo cara a cara, el 10 de julio, organizado por A3 Media. Hasta ahora, en la historia de los debates en España, Aymar, todos los cara a cara han sido organizados por la Academia, salvo los primeros de Felipe González y José María Aznar, que fueron en Telecinco y Antena 3. Pero los demás los organizó la Academia, aunque los emitieron el resto de televisiones y medios de comunicación. Inma, gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Por lo tanto, a esta hora, foto de situación. Alberto Núñez Feijóo fuerza que el único cara a cara con Pedro Sánchez sea en A3 Media. El PP evita que haya un debate A4. El PP evita ese debate Sánchez-Feijóo, Yolanda Díaz Abascal. Saben en el PP que eso les perjudicaría porque daría mucho protagonismo al líder de Vox, socio del PP en cada vez más lugares. ¿Y qué hace el PP para evitar ese debate A4? Propone un debate a 7, entiendo ahí a Bildu, a Esquerra, a todo el mundo, un debate absolutamente inabarcable con todo el mundo ahí, faltaba el Pacma, y esto, la propuesta de este debate a 7 es la manera de evitar que haya un debate a 4. Básicamente es esto. ¿Cómo interpretáis esta decisión del Partido Popular sobre los debates, Rico? Bueno, a ver, yo creo que la interpretación es sencilla en este caso. Feijóo va por delante en las encuestas, él está convencido de que va a ganar y que la ola le es favorable y por lo tanto considera que entrar en debates es arriesgar y quiere reducir al mínimo el riesgo. Para él lo ideal sería que mañana fuese 23 de julio. Y por lo tanto, desde ese punto de vista partidista, esa es la explicación. Claro, desde el punto de vista de los ciudadanos es muy triste que vaya a haber solo un cara a cara, pero de esto tienen culpa todos los partidos que no se haya regulado. Yo creo que hay que establecer una regulación mínima, pero igual que en la ley electoral está regulado miles de cosas, se aprobó en otro momento, ahora los cara a cara son, y el resto de debates. Yo también soy partidario de un debate a 4, yo soy partidario de todos los debates posibles, pero pues tienen una importancia que debería, por lo tanto, establecerse por ley, pero esta posibilidad sale siempre cuando estamos a un mes de las elecciones, pero
al día siguiente de las elecciones todos se olvidan y, resultado, no tenemos esa normativa introducida en la ley del régimen electoral general, que es donde debería estar, porque, insisto, para mí hay que verlo desde el punto de vista del derecho de los ciudadanos. Luego, la escenita esperpéntica del PP con Televisión Española, pues es inexplicable, ¿no? Porque en esta vida yo creo que lo único que no puede perder bueno, lo único no, pero una de las cosas que no debería perder nunca una persona es la educación, ¿no? Y entonces mostrarse maleducados, porque es que no tiene otra expresión, pues sencillamente no es necesario. Lo que le tengas que decir a Televisión Española, vas a la reunión y se lo dices allí cara a cara, nunca mejor dicho. Y por último, de todas formas, si alguien quiere saber cuál es el modelo de medios públicos de Feijóo, lo tiene muy sencillo. Solo hace falta que mire cómo está Televisión de Galicia, cuál es el modelo, con un intento permanente de sometimiento al poder político, a la Xunta del PP, y con los compañeros periodistas desde hace semanas y semanas y meses protestando por el control político permanente que intenta imponer el PP. Aquí no hace falta que nadie haga de brujo pensando que si es moderado o no moderado. Pueden llamar a los compañeros de la televisión galega, le preguntan, oye, como estos señores llevan más de 10 años gobernando, ¿qué tal? ¿Cómo está el modelo público de televisión? ¿Qué podemos esperar si llegan al gobierno en Moncloa? Y la respuesta sencillita, se la dan los que saben. Morillo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel, la verdad. Al final es que o se regula por ley y se obliga, o parece que aquí hay para mí esto es un síntoma de inmadurez democrática absoluta. O sea, alguien que aspira a presidir el país tendría que estar ávido de salir a debatir y explicar sus propuestas, y cuantos más mejor. Y ahora vemos que a Pedro Sánchez le interesa y ha propuesto el máximo número posible que tenía sobre la mesa, que eran 6. En las anteriores elecciones no le interesaba y jugó el papel que ahora está jugando Feijóo, que se esconde y da 1 para que no le digan que no da ninguno. O sea, me parece lamentable. En España, si no me equivoco, hay 3 comunidades que sí obligan a los debates electorales, aunque tampoco regulan. Yo lo estuve mirando en su momento, creo que Murcia, País Vasco y Castilla y León obligan en su ley electoral a que se celebre el debate, pero tampoco es que fije un número concreto, dice al menos 1, en fin, que y en otros países de nuestro entorno europeo no hay ley que obligue, pero se hacen debates, por ejemplo en Portugal, con mucha más frecuencia que aquí, ¿no? Al final esto se convierte en un arma electoral que usan a su favor, y lo que deberían de usarlo es a favor de los ciudadanos, que tenemos derecho a verlos confrontar y a decidir con todos los argumentos sobre la mesa. Y el tema de Televisión Española me indigna, de verdad me parece una falta de respeto. Además me indica lo que decía Manuel, o sea, es muy mal síntoma. Entonces este señor, si preside el gobierno, que va a llegar y va a considerar que Televisión Española es un cortijo suyo, porque si ahora dice que no va, que Televisión Española él no la pisa, es que entonces el señor Feijóo piensa que aquello es del Partido Socialista y de Unidas Podemos, cuando creo que, de verdad, honestamente, que lo digo sinceramente, no me parece a mí que los telediarios de Televisión Española ni las mesas de tertulia, al revés, creo que se observa mucho la pluralidad en las opiniones. No entiendo me parece un poquito provinciana esta mentalidad. Sí, es muy a lo mejor de televisión autonómica, con todo mi respeto a las televisiones autonómicas, pero es verdad que bueno, no me quiero meter en un jardín. Charco, Morillo, charco. Provinciana no, es autoritaria. Hay mucho más autoritario Pablo, en Madrid, te paso la palabra. que lo que llamáis de provincia. Hablar de Carmen Sevilla, que es lo que me interesa. Es la mentalidad de la gente de la provincia de Madrid, en este caso. Sí, perdóname, y además que yo soy súper de provincia también, vamos. Pues que se note, la bandera en el balcón. Sí, totalmente. Ya está. Venga, Simón. Tenemos la suerte de que como nadie es de Madrid, pues podemos hacer todos una visión autonómica. Verdad, en esta rica, mesa nadie es de porque en Madrid. esta mesa no hay nadie de Madrid.
Sí es verdad que resulta un poco triste el que tengamos que hablar de regulación respecto a los debates cuando en la mayoría de los países de nuestro entorno simplemente es una costumbre. Es una costumbre porque es un síntoma de buena praxis. Hay mucha envidia, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, al contexto de Estados Unidos e incluso en instituciones académicas como las universidades se hacen debates entre los candidatos y eso es lo más normal del mundo. Y además es un formato particularmente interesante porque no solo permitiría segmentar, ¿no? O sea, tener debates temáticos sobre cosas concretas aunque vayan los candidatos. Es que además es el único formato que da igualdad de armas. Porque cuando tú estás en un congreso o estás en un parlamento autonómico, los tiempos no son iguales. Es decir, no hay ningún otro entorno en el que tú puedas confrontar tu proyecto con el del otro en una situación de igualdad como es la de un debate de estas características. Y es verdad que hemos visto de todo, ¿no? También en nivel autonómico, lugares en los cuales se intenta preservar al candidato y se hace un solo debate, pero también hemos visto, ¿no? Porque yo me acordaba de la propuesta del PSOE que propuso 6. En las elecciones catalanas, aquí las últimas, hubo 6 debates, tanto radiofónicos como en televisión. Si haces la cuenta, te salen, ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo. Es siempre el debate estratégico cortoplacista de quién es el aspirante y quién quiere conservar el que hace que sea más osado o menos osado respecto al número de encuentros que proponen. Me sorprende a mí lo de Televisión Española particularmente por una razón, más allá de cuál sea el propio modelo de Feijóo, ¿no? Que es el hecho de que no es congruente con la trayectoria que ha tenido el PP respecto a Radio Televisión Española. Porque quiero recordar que de todas las instituciones que ha criticado el PP por una potencial politización del gobierno, Radio Televisión Española no ha salido en ninguna de sus críticas. En ninguna. Es más, se pueden ver diferentes programas de la mañana a la noche y los candidatos y los líderes del PP acuden y van a entrevistas. Por lo tanto, no estamos en un contexto, por decirlo de alguna manera, como Urdaci, ¿no? En el que claramente hay un partido que impugna la neutralidad de Radio Televisión Española, en ese caso el Partido Socialista del Partido Popular. Aquí no pasa. Por lo tanto, yo pienso que más allá del modelo, que seguro que algo también hay, aquí también hay una consideración estratégica, que se consideran que A3 Media es un entorno más favorable para los intereses electorales del PP que hacerlo en la radiotelevisión española. Y eso también es algo que se incorpora como una variable más, ¿no? Para entenderlo desde esa perspectiva. Más allá de que, bueno, efectivamente, los debates son relevantes, pero también dependen mucho del contexto. Hemos tenido debates que han sido trascendentales, como por ejemplo los del año 2008. Tenemos bastante documentados que los Zapatero-Rajoy fueron cruciales, pero hay otros entornos en los que no lo tiene por qué ser tanto, ¿no? Entonces, a mí es un poco la lástima que me produce todo este entorno, el que estemos hablando tanto sobre el metadebate y no podamos directamente ir al debate y a ver la confrontación de ideas. Ojalá, por cierto, se pudiera decir que también mientras gobernaba el PP, los informativos de Radio Televisión Española tenían la calidad y la pluralidad que tienen ahora, que es absolutamente notable. Ojalá pudiéramos decirlo, pero es que no era así. Un abrazo, en cualquier caso, a los compañeros de la Radio Televisión Pública que hoy de nuevo se han visto zarandeados por cuestiones que a ellos ni les van ni les vienen. Totalmente. Vámonos a Castilla y León. Vox amenaza con mandar a los servicios de seguridad de las Cortes a quitar la bandera LGTBI que los socialistas han colgado en la ventana de sus despachos del Parlamento Autonómico. El presidente de las Cortes de Castilla y León es Carlos Pollán, es de Vox, y le ha ordenado al PSOE que retire esa bandera que los socialistas han colgado porque mañana es el Día del Orgullo LGTBI y les ha dicho, o la quitáis vosotros o mando a la seguridad del Parlamento Autonómico a quitar una bandera. La bandera LGTBI. Nos lo ha contado así al inicio de Hora 25 Luis Tudanca, que es el secretario general del PSOE de Castilla y León. Bueno, en las ventanas de los despachos del Grupo Parlamentario Socialista, en las Cortes de Castilla y León, como hicimos el año pasado, ante la negativa por primera vez en la historia, en este Parlamento, del partido Vox, pero con la complicidad del Partido Popular, de conmemorar esta celebración, como también sucedió el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer. Nosotros no vamos a consentir que nieguen la voz de la mayoría de los castellanos y los leoneses y que nieguen la voz de los derechos y las libertades que tanto tiempo ha costado conseguir. ¿Entienden? No van a callarnos, no van a impedir que nosotros hagamos esta conmemoración y por cada bandera que ellos intenten quitar, nosotros pondremos otra y por cada derecho que intenten recortar, nosotros vamos a defenderlo con uñas y dientes. Esto es así, es una batalla por la democracia en este país y desde luego no vamos a consentir que la extrema derecha
imponga sus marcos de recortes de derechos y libertades. Servicios de seguridad a quitar banderas LGTBI, Simón. Vox gobierna la Cámara gracias al Partido Popular en esa comunidad y en otras 3 por ahora. Sí, pero es que ni siquiera atañe a la ley de símbolos, porque quiero recordar que esta ley se va a instalar en las ventanas de los despachos. No es que haya ido el Grupo Socialista a colocarlo en la fachada del Parlamento, sino que lo hace desde el ejercicio, entiendo yo, además de los derechos de pluralidad y de libre expresión. Yo creo que en el fondo aquí lo que estamos viendo es el anticipo o la plasmación de lo que Vox ya ha planteado como una línea crucial, ¿no?, de ataque político, que es la idea de que hay determinados colectivos a los cuales le niega la representación y la dignidad, y esto es lo simbólico ahora, pero esto va acompañado de una serie de políticas detrás, que es lo que a mí me resulta más relevante, porque en el fondo la bandera uno puede pensar que es algo meramente anecdótico, que es algo meramente decorativo, pero desde luego la bandera tiene un simbolismo, ¿no? Y ese simbolismo en un contexto además particular, que es justamente la del orgullo, que de lo que va es de la dignidad y el respeto a unas minorías sexuales que continúan teniendo enormes discriminaciones en todo el mundo y también en España, básicamente el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad. El que se haya querido convertir esto en un terreno de batalla es básicamente el anticipo de lo que Vox va a querer hacer en términos de políticas y cuál va a ser la línea de actuación que va a continuar marcando, que es básicamente una regresión y un retroceso en algunos consensos que hemos construido, creo yo, durante los últimos 10, 20 años. Sí, aquí en el Parlamento andaluz vivimos algo que a mí me resultó indignante. Fue en febrero de 2021, lo estaba buscando, recordando con todo esto del Parlamento. Resulta que cuando expulsaron a Teresa Rodríguez del grupo de Adelante Andalucía y la mandaron a un despacho de no adscritos, ¿no?, allí había una diputada que la habían a la vez echado de Vox, o ella se había ido, que era también no adscrita, y se abrió una guerra de banderas y de símbolos. Esta señora, que había concurrido en las listas de Vox y ahora era no adscrita, iba con los símbolos de Falange española, con su mascarilla de Falange, habían decorado el despacho de Falange, había... O sea, tú ibas a tomarte un café al Parlamento, estaba allí esa señora con su asesor y sus carpetas y su mascarilla de Falange española con el yugo de la flecha, perdona, era un poquito duro. Entonces cuando llegó Teresa Rodríguez y su grupo desplegaron sus banderas, la del orgullo LGTBI, la del pueblo gitano, que es preciosa, la bandera trans, que me acuerdo que mucha gente de Vox no sabía ni qué bandera era. Y entonces me pareció flipante que los servicios jurídicos de la Cámara, a instancia de la presidenta del Parlamento en ese momento, que era una señora de Ciudadanos, decidieron que se retiraban todos los símbolos y equipararon la bandera de Falange con la de LGTBI. Entonces, me acuerdo textualmente, porque lo he buscado, no se procederá a la colocación de ningún símbolo, elemento o instrumento con independencia de su naturaleza distinto a los que ponga el Parlamento. Y así se zanjó la polémica y se retiraron todas las banderas de las ventanas, de los despachos. O sea, a mí aquello me pareció una regresión y además nos echasteis tan poca cuenta en ese momento, yo me subía por las paredes. De verdad, hoy oyendo esto, o sea, son símbolos, pero son símbolos que ellos ordenan quitar porque quieren imponerse en algo, de verdad. No digamos que son símbolos, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Si ellos llegan allí y dicen, la bandera LGTBI fuera, aquí no queremos símbolo de nadie, no, perdona. No quieres el símbolo de la bandera LGTBI. No digas que el Parlamento no puede ondear ningún símbolo que no sean las banderas oficiales que disponga la mesa del Parlamento. No, por favor. Sabemos perfectamente lo que pretenden cuando ordenan quitar ese tipo de bandera. Es decir, hemos llegado, las cosas han cambiado. Prepararse, ya está bien. En fin, me subleva. Bueno, yo enlazo con la última parte de la exposición de Isabel, ¿no? Lo primero que hay que reflexionar es ¿qué representa esa bandera? Esa bandera representa derechos y libertades e igualdad, básicamente esas 3 cosas. Por lo tanto, cuando piden retirar esa bandera, eso es lo que están pidiendo retirar del debate público y del espacio público. Y eso es Vox. Quiero decir, Vox es un partido en muchas de sus elementos básicos profundamente antidemocrático, hay que decirlo con claridad, profundamente antidemocrático. Cuando pretende ilegalizar a los partidos nacionalistas periféricos, de Cataluña, Euskadi o Galicia, desde un nacionalismo español brutal, está siendo antidemocrático. Y en su obsesión enfermiza con la igualdad, el movimiento LGTBI, la negación de la violencia machista, está siendo profundamente antidemocrático.
muchas veces la gente lo mezcla. El tema de la democracia y la Constitución. Nadie tiene que suscribir la Constitución de la A a la Z o del artículo 1 al 160 y algo. Los independentistas no suscriben, por ejemplo, la estructura orgánica del Estado, y perfectamente Vox puede defender que no debe haber comunidades autónomas. Eso te convierte en un partido que no aceptas toda la Constitución, y es legítimo, forma parte del debate. No hay, como en Alemania, la obligación de una adhesión activa a la Constitución. Pero el problema con Vox no es ese. El problema con Vox es que en muchos de sus postulados es profundamente antidemocrático, que es otra cosa. Y eso también atenta contra la Constitución, contra una parte mucho más fundamental de los derechos fundamentales, y eso hay que denunciarlo. En la carta que le envió este sujeto al Grupo Socialista, hablaba de una sentencia del Supremo, o sea, se acogía a esa sentencia del Supremo. Esa sentencia del Supremo efectivamente ordenaba que o establece que las administraciones, por lo tanto, cuando están actuando como administraciones, no pueden, era sobre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que había puesto lo que se llama la bandera nacionalista canaria, y efectivamente decía que no podía estar junto al resto de banderas, aunque fuese por un solo día, pero estaba hablando de las administraciones, obviamente no de lo que tenga un grupo en el balcón, y por lo tanto yo creo que esa sentencia desde luego no es aplicable. Y por último, a mí me da, no pena, porque yo no tengo cero pena hacia los antidemócratas, pero hay que estar obsesionado y acomplejado hasta límites muy importantes para estar permanentemente con el odio hacia el que consideran diferente, con el odio hacia las mujeres, con el odio hacia el movimiento LGTBI. Es realmente para mirarse al espejo, pero qué vida más desgraciada la de esta gente. Ada Colau, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo interpreta usted esta amenaza de mandar a los servicios de seguridad a quitar la bandera LGTBI en esa institución gobernada por Vox en Castilla y León? Bueno, yo creo que por desgracia no es una sorpresa. O sea, hace ya años que estamos viendo cómo se normalizan los discursos de odio de la extrema derecha en nuestro país y en toda Europa, y algunas llevamos alertando de esa normalización hace tiempo. Creo que si se hubieran sido más contundentes desde las posiciones demócratas hace unos años, quizás ahora no estaríamos aquí, pero en todo caso sí que tengo muy claro cuál es la solución, que es ni un paso atrás. O sea, yo como mujer bisexual que me reivindico del colectivo LGTBI, sea o no sea alcaldesa, haga o no haga política institucional, creo que más que nunca hay que reivindicar esa bandera LGTBI. Mañana es 28J y hay que reivindicar esa bandera LGTBI, en mi caso, como la que más y mejor me representa. O sea, la bandera LGTBI es la bandera que creo que representa los valores democráticos, los valores de los derechos humanos, los valores del derecho a la libertad, el derecho a ser como te dé la gana ser, a sentirte como te sientas y amar a quien tú quieras. Y por tanto es el derecho no solo a existir siendo quienes somos, sino el derecho a ser felices. Y para ello creo que es importantísimo que más que nunca no nos escondamos, sino todo lo contrario, ocupemos todos los espacios de visibilidad, lo hagamos con alegría, con determinación, ocupemos las calles, ¿no? Mañana es 28J, también las próximas semanas van a haber celebraciones del orgullo. Creo que es momento de salir en masa y reivindicar nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras libertades y nuestros derechos. Y luego, por supuesto, hay otra acción fundamental que tenemos que hacer, que es ir a votar en masa para defender esos valores de libertad y de derecho a la felicidad, como digo, el próximo 23 de julio, llenando las urnas de votos a favor de los derechos LGTBI. ¿Por qué cree que les ofende tanto la bandera LGTBI? No sé si es ofensa, es miedo, ¿qué es? ¿Por qué tienen esta cruzada contra los derechos LGTBI? Bueno, yo creo que no es una cosa anecdótica, ¿no?, contra los derechos LGTBI. Yo creo que tenemos que ver el marco como se ha estado cocinando durante estos años. Y han habido en estos años, yo creo, claramente avances. Han habido gobiernos progresistas, han habido movimientos feministas de nueva generación, ¿no?, que han roto muchas burbujas, que han conseguido avanzar en derechos y en libertades, que han cambiado la agenda política, por suerte. Y cuando hay avances de derechos, lo que pasa es que se tocan privilegios. Y cuando se tocan privilegios, pues aquellos que tenían privilegios reaccionan
claramente, y es lo que estamos viendo ahora mismo, una reaccionan para defender esos privilegios y esas posiciones de poder. Y por lo tanto estamos viendo eso, la lucha entre la conquista de derechos por parte de la mayoría social diversa, feminista, LGTBI, de todo tipo de diversidades, ¿no? También de personas racializadas, porque va todo junto, si os fijáis, ¿no? Está esa papelera horrible que por fin, menos mal, han quitado de esa publicidad que habían colgado en una fachada, donde no era un símbolo. Lo han quitado porque la Junta Electoral Central les ha obligado a ellos, no porque se hayan dado cuenta de... Pues menos mal, porque yo creo que eso se tendría que retirar por vulnerar los derechos humanos, ¿no? No tendría que esperarse a una Junta Electoral. En todo caso, en esa lona pues ya se veía, ¿no? Que no era un único símbolo, no era la bandera LGTBI, era el movimiento feminista, eran las personas migrantes, por lo tanto, eso, la inmensa mayoría social diversa, a que cuando nos organizamos y avanzamos en derechos y libertades, pues aquellos, ¿no? Que han tenido esas posiciones de privilegio y de poder, como pasa en la sociedad machista, patriarcal, LGTBI-fóbica, pues entonces reaccionan. Y yo creo que hace ya años, no es una cosa de ahora, no es una anécdota, no es un hecho aislado. Hace años que la extrema derecha se organiza para mantener esos privilegios también económicos y de posición social, y creo que frente a eso, pues lo que tenemos que hacer con una sonrisa y mucha determinación es no retroceder, sino seguir avanzando. Quiero seguir hablando con Ada Colau esta noche en Hora 25, pero antes, precisamente sobre esto de lo que estamos hablando, sobre la amenaza de Vox en Castilla y León de quitar, aunque sea a través de los servicios de seguridad de las Cortes, la bandera LGTBI que han colgado los socialistas. Sobre esto, palabras del expresidente Zapatero esta noche. Esa bandera arcoíris, esa bandera la vamos a arriar las veces que haga falta, la vamos a defender, la vamos a exhibir. Es una bandera universal, es una de las mejores banderas que la historia ha concebido. ¿Por qué? Porque es una bandera que representa una historia de amor y de dignidad. Y en los estudios de Radio Barcelona está Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, concejala de Barcelona. Señora Colau, ¿cómo está? Estoy bien, bueno, un poco acalorada con estos calores de verano, pero... Sí, estamos todos medio estamos sudados, ya sufriendo estas olas de calor, pero estoy bien, sí. Hace un mes, exactamente la noche del 27, estábamos en la noche del día de reflexión y al día siguiente íbamos a votar todos. ¿Qué lectura hace de todo lo que ha pasado en Barcelona en Barcelona y el resto de España en este último mes? Bueno, pues en eso que comentábamos antes, ¿no? De que ha habido una reacción, yo creo que con diferentes matices y territoriales también, pero es evidente que en general, ¿no? En España hubo un retroceso importante en las urnas del voto progresista, digamos, y en concreto en Barcelona sí que le puedo decir con más detalle, ¿no? Que efectivamente, pues bueno, quedó como primera fuerza, aunque fueron unos resultados muy ajustados. De hecho, hasta última hora de la noche estaban bailando un concejal arriba, un concejal abajo, pero finalmente, pues como primera fuerza quedó Xavier Trias, que es actualmente Junts, pero que es la antigua Convergència de toda la vida, ¿no? Que es la derecha catalana, ¿no? Que bueno, que han estado, digamos, que han puesto el tema independentista muy en primer plano en los últimos tiempos, pero que es la derecha de toda la vida, neoliberal, y quedó como primera fuerza por poco, por 11 concejales, pero quedaron como primera fuerza y por lo tanto ganó la derecha en Barcelona en votos, y como segunda y tercera fuerzas quedamos el Partido Socialista y nosotros, prácticamente empatados en votos, pero el Partido Socialista con un concejal más. Entonces quedó un resultado tan ajustado, ¿no? y tan atomizados la repartición de concejales. En Barcelona hay 41 concejales, la mayoría para poder aprobar presupuestos y gobernar son 21 concejales. Pues ya le digo, la que quedó como primera fuerza tenía 11 y por lo tanto empezaron semanas de conversaciones, ¿no? De a ver qué gobierno se podía conformar con unos resultados tan ajustados. ¿Y en qué momento decidieron hacer alcalde a Collboni del PSC? Pues lo decidimos el último día, el mismo día de la ¿Realmente investidura. esto fue el sábado? Sí, realmente fue literalmente así y hay muchas pruebas y testigos de ello. No hay ninguna agenda oculta ni ninguna cosa rara como algunos han querido insinuar, porque fue todo un cálculo muy racional. Yo creo que en política institucional es importante tener en cuenta las emociones porque nos mueven, ¿no? Pero hay que tomar decisiones con análisis muy racionales. Entonces, nosotros defendimos siempre lo mismo durante la campaña, la noche electoral y hasta el día de la investidura, que es que Barcelona es una ciudad progresista y de hecho las tres fuerzas que somos del área
progresista, por decirlo así, el Partido Socialista, nosotros y Esquerra Republicana, fuimos, digamos, el bloque que sacó más concejales, 24, o sea, que superando generosamente esos 21 que se necesitan para gobernar y aprobar presupuestos. Por lo tanto, desde el primer día dijimos, hay que hacer un acuerdo progresista porque esta es una ciudad progresista. De hecho, en el mandato anterior, cuando yo he sido alcaldesa y hemos liderado nosotros el gobierno con los socialistas en minoría en nuestro gobierno, hemos hecho todos los acuerdos con Esquerra Republicana y hemos demostrado que efectivamente eso era lo mejor para la ciudad de Barcelona. Entonces, habiendo esos resultados, que la mayoría más clara era la progresista, empezamos desde la noche electoral a hablar, ¿no? A hablar con Esquerra Republicana, con el PSC, y por desgracia ellos siguieron excluyéndose entre sí. Y entonces finalmente Esquerra Republicana decidió sumarse a un pacto con Xavier Trias en clave independentista, pero que sumaba solo 16 concejales, por lo tanto tampoco llegaban a la mayoría, y Jaume Collboni pues se negó a sentarnos los tres para seriamente explorar esa mayoría progresista. Por eso nosotros hasta el último día no nos abrimos a la opción de votar a Jaume Collboni, porque nosotros entendíamos que lo que hacía falta era una mayoría de gobierno, no simplemente una investidura. Como eso no fue posible, no por nosotros, sino por las otras fuerzas, pues al final acabamos votando aquella fuerza que nos parecía menos de derechas. Claramente Xavier Trias era mucho más de derechas y por lo tanto era una amenaza para nuestras políticas, ¿no? Porque él dijo que iba a desmontar la Barcelona de Colau, o sea, el único programa que tenía Xavier Trias era desmontar lo que habíamos hecho estos años, pero es que además la derogación del sanchismo versión Barcelona, la derogación hombre, del, es que ahora del colauismo. Cuando escucho al señor Sánchez quejarse, le digo, hombre, a mí eso me suena desde hace unos años, o sea, me habría encantado tener su solidaridad en años anteriores, porque eso hace tiempo que le puedo dar unos cuantos consejos, porque llevo años sufriéndolo yo. Pero en todo caso, efectivamente, o sea, el señor Trias, su único programa era desmontar lo que él llamaba la Barcelona de Colau, y por otro lado también hay otro argumento muy racional, que es que no solo queremos seguir defendiendo nuestras políticas, sino queremos seguir defendiendo algo tan necesario y objetivamente posible como es un gobierno progresista, estable y fuerte. Se plantean y para entrar, que eso se abra camino, sí, pues votando a Collboni tenemos muchas más posibilidades de conseguirlo que no dejando que Trias fuera alcalde, y por lo tanto por eso le votamos. Entrar en el gobierno municipal más adelante. O sea, nosotros queremos entrar, pero queremos entrar con un acuerdo con Esquerra Republicana. O sea, ustedes solos con el PSC no. Es que ¿sabe qué ocurre? Que ya sabemos cómo funciona esto, porque conocemos al PSC. Cuando nosotros lideramos, entonces conseguimos que el PSC mire hacia la izquierda y haga políticas más progresistas. Cuando lidera el PSC, tiene tentaciones de hacer algunas políticas, por ejemplo en el ámbito económico, claramente más hacia la derecha. Entonces nosotros no vamos a entrar en el gobierno del señor Collboni para hacerle trabajo, digamos, en áreas sociales, por decirlo así, y que luego, por ejemplo, busque pactar los presupuestos con la derecha. Me da igual que sea con Junts o con el PP. Entonces, para garantizar que eso no suceda, le digo, las políticas necesitan presupuestos y, por lo tanto, la gobernabilidad pasa por con quién apruebas los presupuestos. Nosotros, cuando hemos liderado nosotros, siempre lo hemos hecho con PSC y Esquerra Republicana. Por lo tanto, hemos demostrado que se podía hacer y que era bueno para la ciudad. Eso es lo que defendemos también ahora. Hay unas mayorías distintas, pero al final todas las tres formaciones juntas seguimos sumando esa mayoría. Y eso es lo que vamos a defender, que nos sentemos a la mesa y le decimos al señor Collboni que evidentemente con 10 concejales ya le digo que no va a poder gobernar Barcelona porque es imposible, esta ciudad es enorme, y ahora mismo pues tienen que repartir áreas, distritos entre 10 concejales, es que no van a poder atender a la ciudad solo con 10 concejales, es evidente que tiene que ampliar ese gobierno y lo lógico es que lo haga con las formaciones de izquierdas. Quizás ahora es más difícil porque estamos en plena campaña electoral y todas las formaciones están en concurso entre ellas, ¿no? Pero cuando pasen las generales, para mí el señor Collboni tiene los deberes sobre la mesa y tiene que convencernos efectivamente a través de un programa concreto de políticas progresistas, no en abstracto ni ofreciendo sillas, sino simplemente con políticas concretas, ¿no? Pues eso, cómo se regulan los alquileres, cómo se mantienen las políticas feministas y LGTBI que hemos avanzado estos años en Barcelona, cómo se mantienen las políticas sociales, dentista municipal, psicólogo municipal, la pacificación, hacer una ciudad más verde, más sostenible. Por aclararme yo, señora Colau, o sea, ¿ustedes estarían dispuestos a entrar en el gobierno del PSC con un compromiso de que las negociaciones para los presupuestos y demás fueran con Esquerra, o usted plantea la opción de entrar solo si entra también Esquerra Republicana, que eso parece bastante más difícil? No es con un compromiso en general. Yo no digo quién tiene que estar dentro y fuera del gobierno. Lo que digo es que el acuerdo con Esquerra debe existir.
porque lo que no haríamos sería entrar en el gobierno, ¿no? Y como le digo, hacerle el trabajo, ¿no? al gobierno, y que luego cuando lleguese el momento de los presupuestos resultara que hubiera que cambiar las políticas porque el señor Collboni quiere pactar con Junts, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, eso es lo que me parece que no sería contradictorio con lo que las políticas que nosotros hemos defendido estos años y queremos mantener. Entonces, todo pasa porque haya un acuerdo dentro o fuera del gobierno, pero tiene que haber un acuerdo con Esquerra Republicana, y yo creo que sería mejor con las dos formas, mi opinión personal. Eso luego lo tendrán que debatir las organizaciones. En nuestro caso, además, si hubiera una propuesta de entrar al gobierno, tendría que haber debate en la organización y lo tendría que votar la organización. O sea, que eso no lo voy a decidir yo sola. ¿Usted entraría? ¿Yo personalmente, dice? Sí. Para mí ahora lo importante es defender el contenido. O sea, yo, como puede imaginarse, he tenido el orgullo y el honor de ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Barcelona, y he sido alcaldesa 8 años. Por lo tanto, digamos que he tenido suficiente cargo, digamos, ¿no? No necesito más cargos, digamos, ¿no? Lo que sí tengo es un compromiso absoluto con el proyecto de ciudad que hemos impulsado. Eso es lo que tengo, un compromiso y una responsabilidad. Y la responsabilidad, porque sé lo que está en juego, ¿no? En políticas concretas. Yo voy a acompañar al grupo municipal para intentar conseguir, ¿no? los mejores acuerdos posibles, para intentar conseguir acuerdos progresistas, como digo, que incluyan a Esquerra Republicana, y sobre todo que se mantengan el máximo de las políticas que hemos impulsado estos años. Pero vamos, que usted como tal no entraría. Eso es que lo debatiría después. Con la organización veríamos si realmente se ve necesario, más útil, menos útil, pero mi papel debe ser una cuestión secundaria. Eso es lo que le estoy diciendo, que eso lo debatiré con la organización, pero lo más importante es el contenido, y lo más importante es acuerdos progresistas amplios que fortalezcan esas políticas que nos permitan avanzar en derechos, en proteger a la población frente a las múltiples crisis que nos amenazan, o frente a los discursos de odio de la extrema derecha que crecen en toda España, ¿no? Y creo que eso debe ser lo importante. De discursos de odio, señora Colau, quiero preguntarle por un episodio que fue durísimo. Unos días antes de la campaña, cientos de ultras salieron a las calles de Barcelona en una manifestación gritando "puta Colau". ¿Usted aquello cómo lo vivió? Pues lo que viví peor, le digo sinceramente, a mí no me sorprendió, o sea, porque ya conozco al colectivo que lo impulsó, ¿no? Que se hacen llamar Desocupa, y que utilizan los miedos de la gente en temas, por ejemplo, como la vivienda, para en realidad promocionar el discurso de la extrema derecha y los discursos de odio. De hecho, la mayoría de manifestantes venían de otras partes, no eran de Barcelona, y venían directamente por colectivos de extrema derecha. Algunos miembros directamente de Vox, que eran reconocibles. Por lo tanto, que esa gente gritara contra mí, y concretamente insultos machistas como puede ser "puta Colau", a mí eso en sí mismo no me sorprendía. Lo que más me sorprendió y me dolió fue que se normalizara, que eso determinados medios de comunicación lo normalizaran e incluso me culpabilizaran a mí, y que otras formaciones políticas también democráticas no lo condenaran ni me mostraran ningún tipo de solidaridad, o sea, que lo normalizaran. El hecho, no lo digo tanto por mí personalmente, sino el hecho de que se normalice, que suceda algo así, creo que dice mucho, ¿no?, de qué ha pasado estos últimos años, que es que efectivamente, por desgracia, demasiadas veces desde la institución y desde los medios de comunicación, y no quiero generalizar, unos mucho más que otros, pero desde demasiadas veces se ha normalizado, se ha naturalizado como una opinión más, y entonces pasan cosas como esas y de repente nadie pone el grito en el cielo. Estábamos pensando esta tarde en la redacción que, claro, con usted, con Ribó en Valencia y con Kichi en Cádiz, aunque en su caso porque no se presentó él, pero ahí se acaban los ayuntamientos del cambio, ¿no? Lo que empezó en el 15 con Carmena, también con Cádiz, ahora termina. Se ha cerrado para siempre, para siempre, quiero decir, se ha cerrado definitivamente este ciclo electoral que empezó ahí en el 15. A ver, que haya cambios de ciclo creo que es lo más normal y natural en política y en la vida, ¿no? Y por lo tanto que las cosas vayan evolucionando. Además nos han pasado un montón de cosas estos años, ¿no? Y por lo tanto la última ha sido la pandemia y la inflación derivada de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, pues que nos han pasado un montón de cosas, la polarización, etcétera. Y por lo tanto todo eso va moviendo cosas y hay cambios de ciclo. Para mí una cosa importante a destacar es que más allá de los nombres de las personas, ¿no?, de Ribó, de Kichi, de mí, de Carmena, más allá de los nombres hay una cosa que sí hemos conseguido, que es el cambio de agenda política. O sea, por ejemplo, en Barcelona la agenda política ha cambiado, la agenda de prioridades ha cambiado.
hemos puesto sobre la mesa, ¿no?, temas que nunca se habían puesto, ¿no? Pues es eso, como hacer un dentista municipal, un psicólogo municipal. Antes se recortaban servicios públicos, ahora se han ampliado servicios públicos, se ha hecho un plan de barrios para invertir en los barrios más vulnerables, se están protegiendo todos los entornos escolares y se está invirtiendo más en escuelas. Las políticas que decía antes de feminismos y LGTBI, no como una cosa anecdótica, sino como un tema central. Ahora, por ejemplo, me preocupa que el gobierno en minoría del señor Collboni ha hecho desaparecer de una de las áreas de gobierno las palabras feminismos y LGTBI. Espero que eso lo rectifique, porque en un momento en que aumenta la extrema derecha me parece que es más importante que nunca reivindicar esas políticas como prioritarias y como transversales. Pero bueno, más allá de la organización del gobierno, ¿no?, hemos hecho un centro LGTBI, por ejemplo, que es referencia en toda Europa. Se han hecho políticas de ocupación para personas trans, por ejemplo, o por ejemplo nuestro ayuntamiento pues se está personando contra agresiones LGTBI fóbicas o machistas graves, para que las personas agredidas no se sientan solas, tengan asesoría jurídica gratuita y el ayuntamiento se persone porque considere que se están vulnerando los derechos de toda la ciudadanía, ¿no? Pues son muchas políticas que yo creo que han llegado para quedarse, que han tenido liderazgo ciudadano, igual que en el tema de la emergencia climática, temas que no se hablaban o se hablaban solo en sectores muy especializados, hoy están en el centro del debate y para mí eso es lo importante. Y luego estarán las formaciones políticas, las personas que tendremos un cargo, tendremos otro, pero lo importante es de qué temas nos ocupamos, qué ponemos en el centro de las prioridades: la vivienda, la salud, los servicios públicos, la emergencia climática. Eso para mí, creo que ese cambio de ciclo no se ha cerrado, afortunadamente. En estos 8 años de alcaldía, señora Colau, ¿qué ha aprendido de la política institucional y de todo lo que lo rodea que no habría imaginado y que posiblemente el resto de ciudadanos tampoco imaginemos? A ver, he aprendido muchísimas cosas, como se puede imaginar, no una, sino muchas, ¿no? Entonces, bueno, de la política institucional hay una parte muy bonita, que es poder cambiar la vida de la gente, ¿no? Ir por la calle y que te digan, pues gracias a estas ayudas nuevas que habéis hecho, yo he podido volver a empezar, ¿no? Madres, por ejemplo, monomarentales que me han parado por la calle y me han dicho eso, o escuelas que estaban abandonadas y hoy están totalmente renovadas, pintadas, con comedor nuevo, con cocina, con... Bueno, todos esos pequeños cambios, eso te lo da el poder público, el mover presupuestos, estructuras, y eso es maravilloso para mí, sobre todo de la política municipal, que yo creo que es la más aterrizada, ¿no? Y por eso siempre he dicho que no la cambiaría por nada del mundo. Eso es muy bonito. Luego hay las partes menos bonitas y, por ejemplo, pues las dosis de realismo que tienes desde el principio, de que hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? La gente se piensa que tú mandas porque eres la alcaldesa, entonces se piensan que lo puedes hacer todo con un decreto, pero está lleno de normativas, de cosas que para que se hagan tienen que pasar años entre que tomas la decisión política y se tienen que hacer proyectos, luego alegaciones, luego concursos, luego, bueno, presupuestos, tantas cosas por en medio, ¿no? Bueno, está bien que así sea también, ¿no? ¿El qué? Que está bien que así sea también. Sí, claro, hay cosas que son conquistas en el sentido de que, por ejemplo, ¿no?, gracias a que la ciudadanía pues denunció la corrupción, se han puesto muchos controles de transparencia en el dinero público, pero también le diré que observado desde dentro de la máquina que esa telaraña, por decirlo así, de procedimientos muy a menudo atrapa a los mosquitos y no atrapa a los tiburones, ¿sabe? Porque los tiburones tienen grandes despachos de abogados, tienen mucho dinero, tienen acceso al poder mediático, al poder judicial y acaban encontrando siempre la manera de acabar ganando la partida, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del agua en Barcelona. La gran compañía que tiene el agua privatizada nos ha puesto un montón de querellas solo por querer plantear el debate de la gestión pública y nos ha puesto news, etcétera, etcétera, ¿no? O los fondos buitre, por ejemplo, que tienen mucho dinero, nos han puesto querellas, han generado titulares, ruido. Simplemente se dedica a hacer un trabajo de barrio que tiene un presupuesto mínimo, no puede hacer esa guerra judicial, no tiene acceso a los medios de comunicación y encima, para justificar una subvención para atender a la gente más vulnerable, le piden una de burocracia que es infinita. Entonces yo creo que ahí habría que mejorar y que realmente las leyes y las normativas, que son muy importantes de transparencia, sean más exigentes con los grandes y con los fuertes y le facilitan más la vida a la gente más vulnerable, que no puede estar atrapada eternamente en la burocracia. Señora Colau, estamos llegando a las 11, me quedan un par de minutos, pero quiero que me hable de Sumar. Sumar es un proyecto a largo plazo, es una herramienta coyuntural. ¿Qué es Sumar?
Sumar, yo creo que es esperanza, es una gran esperanza. Antes decíamos, venimos de un ciclo muy complejo donde nos han pasado muchas cosas, y cuando parecía, ¿no?, que nuestro espacio, esa que dicen, ¿no?, la parte más progresista del gobierno de coalición, pues parecía que iba a la baja, ¿no?, lo decían muchos medios de comunicación. Pues yo creo que con ese liderazgo de Yolanda Díaz, claramente, ¿no?, un liderazgo que ha demostrado, sobre todo con los hechos, que sabe hacer política útil para la gente, ha conseguido reunir muchos consensos de mucha gente diversa y empezar un nuevo ciclo de unir a mucha gente diversa para conseguir objetivos concretos, y está despertando ilusión en pleno julio, como decíamos antes, y después de un cansancio acumulado de varias campañas electorales donde la gente está bastante cansada. Y yo lo que veo es muchísima ilusión, muchísima esperanza, porque creo que Sumar, aparte de reunir a muchas formaciones políticas diferentes, pero lo que está consiguiendo es que de nuevo mucha gente, ¿no?, lo que vimos al principio también de nuestro ciclo, ¿no?, que mucha gente que no había estado nunca en política ni le había interesado la política, ahora le interese porque le vea la utilidad y vea un espacio político de futuro, ¿no? Y yo creo que eso, pues claramente hay que acompañarlo, alimentarlo, cuidarlo, y es lo que estamos haciendo también desde los comunes, desde Barcelona, desde Cataluña, muy convencidas, ¿no?, de que este es el proyecto de futuro que hay que acompañar y fortalecer. ¿Qué lecciones sacan de Unidas Podemos? ¿Qué errores cometieron en Unidas Podemos que no deberían repetir ahora en Sumar? ¿Qué lecciones han aprendido de esa experiencia? Bueno, yo no sé si hay que hablar de errores específicos de Unidas Podemos, ¿no? Creo que en política institucional pues todo el mundo comete errores, claramente. Hay tensiones, hay rivalidades, hay errores comunicativos, hay diferentes estrategias, y eso pasa en todas las formaciones políticas, no pasa solo en Unidas Podemos. También algunos han querido como situar el ruido en Unidas Podemos, pero yo diría que discrepancias y diferentes visiones, etcétera, hay en todas las formaciones políticas. En todo caso, seguro que se pueden aprender cosas. Seguramente dentro de unos años podremos verlo más sosegadamente, porque también nos ha tocado vivir un ciclo tan acelerado que es difícil, ¿no?, encontrar ese tiempo pausado para reflexionar sin que sea utilizado también por los adversarios, ¿no?, para señalar debilidades. Yo creo que ha sido también un proceso de aprendizaje muy grande, y que lo importante es que sepamos aprovechar lo bueno para fortalecer los proyectos de futuro, como es en este caso Sumar. Si la izquierda revalida el gobierno de coalición, señora Colau, la veremos de ministra en la cuota de Sumar. Pues yo haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a que efectivamente revalide ese gobierno de coalición. Creo que eso es importantísimo. Creo que, como estáis diciendo, nos jugamos mucho, y ahí lo vemos, ¿no?, en esos gobiernos de PP y Vox que se están conformando. Estamos viendo de qué se trata. O sea, se trata de la amenaza real a las bases democráticas de nuestro país, no solo de visiones diferentes entre las derechas y las izquierdas. O sea, estamos viendo que se está cuestionando las mismas bases de la democracia. Así que creo que ese gobierno de coalición progresista es un tesoro que hay que defender entre todos y todas desde nuestra diversidad. Yo lo voy a acompañar, voy a ayudar en todo lo que pueda, voy a hacer campaña, por supuesto, pero no tengo intención de asumir más cargos. Como le decía, he sido alcaldesa 8 años de la ciudad de Barcelona, eso es un orgullo, y no necesito más cargos, digamos, que puedo ayudar desde muchos otros lugares. Ada Colau, gracias por venir esta noche a Hora 25. Muchísimas gracias, un placer. Dos cositas. La primera, una motera. Y acaba de empatar España contra Ucrania en el Campeonato de Europa Sub-21. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aymar, y además lo ha hecho sobre la bocina, porque íbamos perdiendo 2-1 contra Ucrania, y en el minuto 81 han marcado ellos el 2-1. Con ese marcador España también pasaba, pero como segunda de grupo, pero en el 90 exactamente, cuando se terminaba y íbamos al descuento, Abel Ruiz ha marcado un golazo del empate a 2. Así que España pasa, el equipo de Santi Denia, como primera de grupo. El sábado a las 9 de la noche, cuartos de final, veremos si Francia, Italia, Suiza o Noruega. Y luego hablaremos también de lo que ha dicho hoy Luis Rubiales, presidente de la Federación, que en la asamblea de la Federación ha anunciado, entre otras cosas, que piensan, veremos si se aprueba o no, construir un estadio nacional. Sabes que en Inglaterra está el estadio de Wembley, sí, donde se juega la FA Cup, la final de la Copa siempre, o en Francia el Stade de France, en París. Pretenden construir un estadio de unos 30 o 40.000 aficionados, aunque ha dicho que no sería exactamente para que jugase la selección, sino para otros fines que decidirá cuáles son la Federación Española. Luego lo hablamos, y a ver si nos dicen dónde va a ir el estadio. Que eso te iba a decir, que ese es el siguiente debate. Sí, igual va por aquí cerca. Sí. Manu, hasta luego. Adiós, Aymar, chao.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, seguimos con la misma recomendación. Más que nada hoy vamos a dar un ánimo a esas personas que, por ejemplo, ahora mismo se encuentran en Madrid con temperaturas cercanas a los 30 grados o en Sevilla o Córdoba cercanas a los 35. Paciencia, quedan solo 2 días de esta ola de calor. Se va confirmando que a partir del viernes no es que vaya a dejar de hacer calor, sencillamente tendremos temperaturas más propias para finales de junio y no tanto de la canícula como la de estas jornadas. Pero de momento la noche se presenta muy cálida, con marcada sensación de bochorno en el Mediterráneo, y mañana más de lo mismo, temperaturas 1 o 2 grados más bajas, pero todavía muy altas, calor sofocante, algunas nubes en el Cantábrico, pero con más ratos de sol que hoy, y solo esperamos algunos chubascos mañana por la tarde al sur de la Ibérica y sobre todo en el Pirineo de Aragón y Cataluña. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. Estamos asistiendo en directo estos días a la mutación más rápida de un discurso político visto en la historia política reciente en España, que es el de María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura, que hace unos días nos estaba diciendo aquí, de hecho, exactamente la semana pasada, el martes pasado por la noche, aquí en Hora 25 nos decía que por nada del mundo iba a pactar con Vox, que se iba a meter en el gobierno por nada, ni ahora ni después de las generales, y ahora ya es, ya veremos. María Guardiola empezó la semana pasada muy contundente respecto a qué es Vox. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Esto lo dijo el martes pasado. Hoy ya, Vox es un partido con el que ponerse de acuerdo. Yo de verdad no voy a valorar lo que es cada partido. Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Hace una semana, aquí, en Hora 25, Guardiola nos decía que Vox era un partido excluyente. Yo no puedo gobernar con alguien que como premisa principal tiene tirar la España, o en este caso la Extremadura, que no le gusta un cubo de basura. No puedo gobernar con una formación excluyente. Hoy, con esa formación que hace una semana era excluyente, hoy ya los puentes están tendidos. Mi mano tendida, como siempre, los puentes siguen ahí. Yo quiero seguir hablando, dialogando, porque lo único que nos importa... Hace una semana, María Guardiola aseguraba que no gobernaría con Vox bajo ningún concepto. Le preguntamos específicamente, ¿se compromete entonces a no meter a Vox en el gobierno ni siquiera después de las generales, independientemente de lo que pase en las generales? Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno, yo no voy a gobernar con Vox, ya lo he dicho y lo repito, y de verdad que no he engañado a nadie. Hoy ya Guardiola prioriza un gobierno diferente al del PSOE. Los extremeños lo que nos dieron fue un mandato, y el mandato es que quieren un gobierno diferente. Hace una semana Guardiola decía que gobernar con Vox sería una cesión, una traición a Extremadura. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio y traicionar a mi tierra y traicionar lo que prometí en campaña. Pero no, esa no soy yo, esa no es mi forma de ser. Porque ella, desde entonces, es una mujer de palabra, lo dijo aquí en Hora 25. Yo soy una persona que no falto a mis compromisos, soy una mujer de palabra. Y lo que he hecho es demostrarlo con hechos. Porque la postura de Vox, decía, era vergonzosa. Hoy hemos visto cómo se ha presentado en Mérida el capataz del señor feudal. Hoy ha venido el líder nacional de Vox a decirnos a los extremeños qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Y me parece una absoluta vergüenza, y me parece que los extremeños desde luego no merecen este bochorno. Bueno, pues hoy el acuerdo con Vox está más cerca. María Guardiola le ha pedido a la presidenta del Parlamento extremeño más tiempo para seguir negociando con Vox. Para poder retomar ese contacto con la formación política Vox, porque somos el único bloque, el de centro-derecha, el que podemos obtener esos apoyos. Yo siempre he estado abierta a llegar a un acuerdo por el interés de los extremeños. De verdad, hay una carta que yo he mandado a los afiliados, que tenéis los medios de comunicación, y esa carta dice lo que dice y dice lo que pienso. Dice María Guardiola que ella no se ha movido. La del Partido Popular de Extremadura es la misma posición, es la posición de la mano tendida, de intentar llegar a un acuerdo y de velar y poner el interés de los extremeños por encima de cualquier otra cosa. Es siempre la misma posición. Y que ella siempre ha sido clara. Yo creo que he sido muy clara siempre, y ahora lo que pido es que baje el ruido, porque sería lo mejor para todos.
María Guardiola preparando el terreno, Rico. Bueno, clara ha sido. Eso hay que admitirlo. Lo que pasa es que la semana pasada decía blanco y esta dice negro, pero las dos veces lo defiende con un entusiasmo y con digno de mejor causa, ¿no? A ver, poner estos cortes y que haya una semana de diferencia, pues es que realmente provoca vergüenza ajena, ¿no? Yo creo que es el sentimiento probablemente más común que tendrán ahora los oyentes, ¿no? Porque hay que ver cómo termina, ¿eh? Quiero decir, para que haya una conclusión sobre el espectáculo que están dando el PP de Extremadura, bueno, pues hay que ver si entra en el gobierno o no, pero al final aquí solo hay dos opciones y dos desenlaces posibles. O María Guardiola efectivamente evita gobernar con quienes niegan la violencia machista, con quienes están deshumanizando a los inmigrantes y con quienes despliegan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI, o María Guardiola termina gobernando con toda esa gente. No hay más, aquí no hay terceras opciones, porque estaban intentando como preparar el terreno desde el PP extremeño de que no obtuviesen consejeros, pero sí otros altos cargos, la gente de Vox. Bueno, eso es entrar en el gobierno, ¿vale? O sea que, por lo tanto, yo voy a mi conclusión final, la tendré cuando sepamos si gobierno o no. Yo tengo pocas dudas de que terminarán pactando y por lo tanto, por utilizar las palabras de María Guardiola, si terminan pactando, pues lo hará a cualquier precio, lo hará traicionando a los extremeños, traicionará la palabra dada y su palabra no tendrá, por lo tanto, mayor valor, y dará pie a un engaño masivo y espectacular, ¿no? Si eso ocurre, y si no, pues todo lo contrario. Y un último apunte, antes lo mencionaba ya, Vox no es un partido constitucional, por mucho que lo repitan. Vox defiende cosas que están completamente fuera de la Constitución, otros partidos también lo hacen, eso no es un problema. El problema con Vox es que es un partido antidemócrata en cuestiones fundamentales como los derechos fundamentales de mujeres o del colectivo LGTBI. Pero yo creo que cada vez que repitan la mentira de que Vox es un partido constitucional hay que decir cuál es la verdad. Simón. Lo primero es que uno puede sobreactuar todo lo que quiera, pero la aritmética es muy tozuda. Es decir, si el Partido Popular, siendo la segunda fuerza con 28 diputados, quiere conformar un gobierno, necesita sí o sí el apoyo explícito de Vox, es decir, necesita el voto afirmativo. No hay otra alternativa y, por supuesto, está totalmente descartado el que la primera fuerza se abstenga para que gobierne la segunda, como incluso le llegaron a proponer a Fernández Vara. Eso yo creo que está fuera de la mesa. Pero es verdad que lo que estaba aludiendo Guardiola era la idea de que no iba a llegar a ningún tipo de pacto con Vox que implicara meterlos en el gobierno, porque no es cierto que ella no estuviera buscando un pacto con Vox, ¿no es verdad? Porque ella sí que estaba poniendo encima de la mesa un pacto de carácter programático y también les ofreció incluso la presidencia de la Asamblea de Extremadura, por lo tanto, y es más el senador, ¿no? Efectivamente, como me recordaba Rico, pues ese hecho es así y por lo tanto el pacto existía. Lo que ella decía es que no quería meterlos en los gobiernos por un argumento cualitativo. Es decir, ¿por qué partido era? ¿Por qué tipo de posturas ideológicas defiende? Por lo tanto, lo inhabilita para pactar con él, porque este partido defiende exactamente lo mismo antes y después de las elecciones, y además es muy coherente, porque defiende lo mismo en todos los sitios. Por tanto, si es negacionista de la violencia de género, lo era antes y después, y lo es en la Comunidad de Madrid y lo es también en Extremadura. Entonces, claro, de repente lo que hemos visto, y es la gran rectificación, es una mutación sobre la naturaleza de Vox. No que los vaya a meter en el gobierno, porque desde luego va a seguir driblando para intentar no hacerlo. Ya veremos, ¿no? Porque yo además creo que aquí no hay solo un cálculo de carácter, digámoslo así, sustantivo, sino también un cálculo de carácter estratégico. Ella quiere emular a Juanma Moreno Bonilla. Es decir, ella quiere consolidarse en un bastión tradicional de la izquierda y meter dentro a Vox del gobierno le va a empujar probablemente demasiado a la derecha y no va a poder repetir el mismo escenario que ya ha conseguido el PP con éxito en Andalucía, ¿no? Entonces se ha pasado a ser de un partido negacionista a un partido constitucional, que como muy bien decía ahora mismo Rico, bueno, constitucional porque entra dentro del juego constitucional, no porque defienda sus principios. Pero sí que es verdad que ahora yo me interrogo sobre dos cosas. La primera es, ella no controla los tiempos.
la mesa es de izquierdas y la presidencia es del Partido Socialista. Le corresponde a la presidencia ahora decidir qué tipo de investidura va a hacer. ¿Le hará caso a la presidencia y le permitirá a ella que tenga más tiempo para, si no hay una señal clara, o permitirá que lo haga Vara? No hay ninguna obligación constitucional por la que la presidencia tenga que dárselo a una opción o a otra. ¿Sería legítimo que propusiera a Vara sabiendo que se va a estrellar? Si no, la pregunta es, Aimar, si no hay pacto ahora mismo explícito entre PP o Vox o que permita explorarlo, ¿tiene sentido el que no se ponga en marcha el cronómetro para...? Lo digo porque es una cuestión política, pero ya ella no la controla. Esa es la primera cuestión. Por lo tanto, al menos tendría que haber una indicación entre PP y Vox a la presidencia de la mesa diciéndole sí, vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, la señal la tendrían que emitir en ese sentido. Y la segunda, si esto no es así, mi pregunta es, para intentar bajar el ruido, y visto que ha intervenido Génova desde arriba, porque desde luego para el votante de la derecha ahora era muy despistado, yo ahora que estoy en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, ¿nos llevamos bien o nos llevamos mal? ¿En qué situación estamos, no? Mi pregunta es, ¿Guardiola va a jugar ahora a dormir los pactos? Es decir, a intentar aplazarlo y volver a esa estrategia, ¿no?, del principio de decir, bueno, hemos salido muy fuertes, pero vamos a ponerlo de tal forma que esto no sea inmediato. De nuevo, ella puede querer, pero otra vez, la presidencia es del PSOE, de la mesa me refiero. Y el PSOE puede decir, vale, ¿qué queréis? Pues investidura mañana. Es decir, ¿de quién, de Vara? No, o incluso de Guardiola. Ya, pero Guardiola no está obligada a ir a una investidura, ¿eh? Ya, ella podría rechazaría una investidura si se lo propone la presidencia de la Asamblea de Extremadura, ella habiéndosela reclamado para tratar de articular una mayoría de gobierno. Pues todavía no tengo los apoyos, he pedido tiempo para conseguirlos, todavía no los tengo. Sí, lo sé, pero me refiero no mañana, ¿vale? Pero me refiero durante la campaña electoral. Me refiero más pegado a las elecciones, ¿no? Morillo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que este giro radical en el discurso de Guardiola, que por mucho que diga que se mantiene en la misma posición, nada tiene que ver lo que dijo hace una semana con lo que ha dicho ahora, y ahí está la hemeroteca, que es cruel cuando se pone cada cosa una detrás de otra. Evidentemente ha habido un giro total. En este giro está Génova y está el resto de varones que habían pactado. A mí es que no... O sea, yo creo que esta señora ha hecho una estrategia de negociación absolutamente errónea, y porque no era su estrategia. Ella parece ser que llega a la fiesta de Ayuso de la mayoría absoluta, la investidura de la presidenta de Madrid, y poco más o menos que le hacen el vacío. Y le afean los comentarios que ha hecho, le dicen que palpa el malestar de otros varones que habían llegado a pactos con Vox y a los que estaba retratando. Y Génova le lee la cartilla, síntoma clarísimo de lo que va a ser, que no tengo ninguna duda. Si Feijóo necesita pactar con Vox, pactará, y no se puede permitir a una señora, líder territorial de su partido, diciendo todo lo que ella ha dicho de lo que suponía pactar con Vox, porque el retrato es criminal para el que lo haga, ¿no? Entonces, pues ya está, ella ahí se volvió parece ser que salió de Madrid, ya estaba mandando un mensajito a Vox para tender puentes, ¿no? Y eso, pues, da vergüenza ajena, la verdad, sí, lo ha dicho Rico, a mí es que me abochorna, claro que sí, porque más vale que se hubiera callado. Hablando de tender puentes, ojo al mensaje que empieza a enviar el PNV. Aitor Esteban, su portavoz parlamentario, diciendo, hombre, hoy los socialistas tendrían que facilitar gobiernos del PP para evitar que el PP se eche manos de la ultraderecha, allá donde lo está haciendo. Este choque de trenes es interesado también por parte de los dos grandes partidos, ¿no? Porque tampoco ha habido en ocasiones ningún gesto y tampoco voluntad por parte del PP, pero no ha habido voluntad ni gesto por parte del Partido Socialista en el caso de que no haya sido la primera fuerza. O sea, si no se tenía una mayoría de izquierdas para formar un gobierno, bueno, pues se podía haber hecho así usted forme ese gobierno, pero intentar dejar a la ultraderecha fuera, digamos, de la ecuación democrática. Sin embargo, eso tampoco lo ha facilitado el PSOE. ¿Está el PNV preparando el terreno para abstenerse ante Feijóo, Simón? Bueno, volvería a su esencia natural. Es decir, el PNV siempre ha estado como un partido bisagra que podía articular mayorías a izquierda y a derecha. Lo hizo con Mariano Rajoy, lo hizo después con Sánchez. Pero sí que es verdad que hay una cuestión en el escenario que ha cambiado, o al menos dos, diría más bien, ¿no? La primera es una restricción, que es Vox. Evidentemente el PNV podría llegar a acuerdos con PP, pero si en la ecuación está Vox, esto ya no es factible. Por lo tanto, aquí hay un juego doble, ¿no? Que es que, dependiendo de la fuerza que tuviera PP, podría intentar emplear a PNV como palanca para que fuera Vox el que se abstuviera. De nuevo, esto primero hay que empezar a ver cómo se reparten, porque todavía no se ha votado. Eso lo veríamos, ¿no? Pero hay una segunda cuestión que para mí es relevante, y es el coste que supone el mandar este mensaje, o que se pueda intuir este mensaje en un contexto de competencia descarnada con Bildu.
Es decir, claro, un elector que pueda estar dudando ahora entre Bildu o el PNV tiene que plantearse también si esos escaños pueden servir para que gobierne Feijóo o prefiere que gobierne la actual coalición de gobierno. Y probablemente la jugada de bisagrear, entre comillas, no existe ese verbo, pero la jugada de moverse entre ambos bloques tiene sentido después de votar, o que ellos se abran esa posibilidad después de votar. Pero lanzar este mensaje antes, en un contexto de competencia en el País Vasco entre Bildu y PNV, probablemente no sea lo más conveniente para ellos. Yo discrepo ahí ligeramente. No respecto a la primera parte de tu análisis, yo creo que es clarísimo. Con Vox, para el PNV es una línea roja absoluta y por lo tanto cualquier fórmula que implique a Vox no la pueden aceptar, entre otras cosas ahí sí, porque eso sería entregarle a Bildu, bueno, pues absolutamente la campaña de los siguientes años. Pero yo creo claramente que el PNV en este momento la fórmula que preferiría es el pacto o facilitaría la gobernabilidad pactando con Coalición Canaria, UPN, y si pudiese entrar la derecha catalana, pues ya ideal. Ese es el escenario que yo creo preferido. Lo han hecho siempre. Aznar es con Feijóo, o sea, sí, siempre que esté Vox fuera de la ecuación. Apoyaron al Aznar de 1996. Sí, pero estamos de acuerdo, entonces no veo la... Sí, no, yo creo que para sus votantes lanzar este mensaje ahora no tiene coste, porque ellos saben qué es el PNV. Quiero decir que es un partido claro en ese sentido desde siempre. Morillo. Bueno, yo creo que si verdaderamente el resultado es que el PP necesitara a Vox para gobernar, va a haber presión no solo del PNV. Yo creo que podemos volver a lo que vivimos en 2016, cuando el PSOE se acabó absteniendo para que gobernara Rajoy. Lo que pasa que las circunstancias ahora mismo son muy diferentes. Creo que eso duraría mucho menos que entonces. Quiero decir, el PSOE tiene claro que no se va a abstener, porque lo hizo en 2016 y dice que ese escenario no le sirvió de nada y que no se va a abstener. El PP, si no tiene esa mayoría absoluta o suficiente que pide, va a tener que pactar con Vox. Y es que va a meter a Vox en el gobierno mucho antes de lo que pensamos. O sea, yo no me imagino una negociación tortuosa, larga, en la que Feijóo se desgaste para... Es que tú hablas con dirigentes del PP y ellos te dicen que Vox está muy normalizado y que la clave para terminar de normalizarlo es que entren en los gobiernos y ya está. Y ellos hacen ese análisis y no se quedan tan tranquilos, no transmiten temor a nada, y ya está. De todas maneras, yo creo que la jugada de intentar presionar a Vox con los regionalistas le saldría mejor al PP si no suman absoluta PP y Vox que si la suman. Es decir, es más fácil, cuando te falten algunos escaños en la ecuación, decir, pues los meto a todos y Vox, lo lamento, te tienes que abstener o no hay mayoría de gobierno, que si sale PP y Vox con una mayoría absoluta, entonces ya ahí la presión para formar una coalición entre los dos dentro de sus propias filas va a ser más intensa que para meter a regionalistas o nacionalistas en la ecuación. Punto. Y... perdón. No, dale, Morillo. No, que creo que pedirle a Vox o pensar que Vox va a ser un partido con sentido de Estado que va a acabar absteniéndose, no, creo que Vox es un partido mucho más cafre que eso, perdón. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El doble pensar de Feijóo. Convendría que Feijóo diese carta de naturaleza pública cuanto antes a su gurú económico, alguien que sabe de economía, según sus palabras, y le proporcione la voz para hablar de estos asuntos que no son el fuerte del presidente del PP. Ayer en Barcelona, la intervención de Feijóo fue un pequeño galimatías al presentar la primera veintena de medidas económicas que pondrá en marcha en caso de ganar las elecciones y a las que se añadirán otras que presentará próximamente. No solo por recuperar el mejor lenguaje coloquial rajoyesco al hacer equívocas gracietas con el número 2, sino por contradicciones como las siguientes. Que España ha de ser uno de los 3 países europeos que más crezcan, cuando en estos momentos es el primero. Que van a llegar a 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al final de la legislatura, cuando al ritmo actual ese deseo se cumpliría antes, que es necesaria la seguridad jurídica y al mismo tiempo se anuncia que por cada ley o reglamento que se ponga en marcha se eliminarán 3 existentes. Feijóo y el doble pensar, que significa el poder de mantener 2 creencias contradictorias simultáneamente y aceptar ambas, en la política y en la economía. El domingo se cumplieron 120 años del nacimiento de George Orwell, en su homenaje.
1:25. Isabel Morillo, Manuel Rico, Pablo Simón. Hasta la semana que viene. Buenas noches, gracias. Descansen, adiós, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.